Revista Dimensión AA, volumen 30, sección Nuestros amigos opinan. El alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol. Nombre: Víctor Wilson Corral, Universidad Autónoma de Sinaloa, en Vía Área Norte de Sinaloa. El consumo de alcohol es una conducta que ha generado y continúa generando un alto costo para la población mundial. Aún aquellas sociedades consideradas como altamente desarrolladas se encuentran inmersas en una situación que puede considerarse crítica en relación con el consumo de alcohol entre sus habitantes. Un fenómeno que llama fuertemente la atención consiste en que, en países como México, la proporción de personas de sexo femenino que incursionan en el consumo de alcohol está creciendo a mayor rapidez respecto al caso de personas del sexo masculino. Los esfuerzos desarrollados por gobiernos y organismos nacionales e internacionales no han logrado revertir la tendencia a incrementar la proporción de la población mundial que consume alcohol de forma excesiva. Una alternativa que ha resultado eficaz en el tratamiento del alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol lo constituye el programa de recuperación ofrecido por la asociación civil denominada Alcohólicos Anónimos. El alcohol es una sustancia que se consume tanto en adultos como en adolescentes, lo mismo en hombres que en mujeres. En todos los estratos sociales, el consumo del alcohol acompaña casi siempre la convivencia. Sin embargo, algunos patrones de consumo de alcohol en las personas han estado generando preocupación debido a los costos sociales y económicos que representan. El consumo excesivo de alcohol provoca cambios fuertes en la conducta de las personas. Diversos organismos nacionales e internacionales han estado desarrollando estudios relacionados con los patrones de consumo del alcohol con la finalidad de diseñar estrategias, recomendaciones y políticas orientadas hacia el control en el consumo de esta sustancia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los efectos del alcohol en una persona dependen de la relación entre la cantidad ingerida y la velocidad de ingestión. Aproximadamente, el 80% del alcohol ingerido es absorbido al torrente sanguíneo por el intestino delgado. El otro 20% se absorbe por el estómago. El cuerpo humano, en promedio, tiene capacidad de metabolizar una bebida en aproximadamente 50 minutos después de su ingesta. La propia Secretaría de Salud también establece que la conducta que resulta de la ingesta del alcohol convierte a la persona en alguien totalmente diferente a como lo es habitualmente. Estos cambios de conducta pueden ir desde una euforia leve o un relajamiento hasta la inconsciencia, un paro respiratorio o la muerte. Los efectos que el alcohol puede ocasionar en las personas que lo consumen pueden variar dependiendo de los factores tales como características físicas, edad, sexo, peso y talla, hábitos de consumo, antecedentes familiares, estado de salud, periodo menstrual, descanso, enfermedades, estado de nutrición, en la alimentación, previa al consumo, tipo de alimentación o medicamentos, tipos de bebida y mezcladores, velocidad de consumo y hidratación de la mezcla, bebidas carbonatadas, bebidas energizantes, psicológicas, tipo de personalidad, estado de ánimo, presión social, motivos de la ingesta, estado emocional. Algunas de las siguientes señales que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, ayudan a identificar a una persona que se encuentra bajo la influencia del alcohol y que ha llegado a nivel de intoxicación. Sus capacidades auditivas están alteradas. Sus ojos se mueven de forma involuntaria e incontrolable. Su capacidad para observar objetos en movimientos está alterada. Alteración del habla, habla excesiva, disminución del temor a la ansiedad, cambios bruscos de humor. Las pruebas de control de aliento son una medida efectiva para prevenir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. En un operativo, una persona puede ser detenida o sancionada de acuerdo con las normas cuando manifiesta 0.8 gramos de alcohol por cada litro de sangre, o bien 0.4 miligramos de alcohol en cada litro de aliento expirado. En el caso en el que se desea terminar la concentración de alcohol en la sangre, es necesario desarrollar una prueba de laboratorio. ¿Alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol? El término alcoholismo fue acuñado originalmente en 1849 por el sueco Magnus Huss. En 1977,
La WHO desaprobó el uso del término no alcoholismo, debido a que no lo consideró lo suficiente preciso. En el lugar del término alcoholismo, la WHO recomendó el uso de una expresión más concreta, síndrome de dependencia del alcohol. El término alcoholismo suele usarse generalmente para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol. Este comportamiento es el consumo de alcohol. Se caracteriza por un deterioro del control sobre el consumo a pesar de sus consecuencias adversas. A pesar del señalamiento de la OMS, respecto a la ambigüedad del término alcoholismo, este aún es utilizado de forma generalizada con fines diagnósticos y descriptivos. Por ejemplo, en 1990, la Sociedad Americana de Medicina para las Adicciones definió el alcoholismo como una enfermedad crónica primaria cuya evolución y manifestaciones intervienen factores genéticos, psicosociales y ambientales. Este problema de salud suele ser progresivo y fatal y se caracteriza por algunos rasgos que pueden parecer de forma continua o periódica. La disminución del control sobre la bebida y perturbación del pensamiento y sobre todo la negación de su problema parte de quien consume esta sustancia son características que se manifiestan claramente en los individuos. Estadísticas sobre el consumo del alcohol a nivel internacional. Las cifras que se conocen acerca del consumo de alcohol en un mundo resultan particularmente interesantes. La WHO informó que, en el año 2012, 3.3 millones de muertes que atribuyen al consumo de alcohol. En ese mismo reporte, la WHO informó que el consumo de alcohol contribuyó a más de 200 enfermedades y problemas de salud relacionadas con las lesiones, especialmente la dependencia del alcohol, cáncer, cirrosis hepática. Otro dato contenido en el reporte mencionado revela que, a nivel mundial, en el año 2010, el uso indebido de alcohol fue el quinto factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad, aunque entre las personas entre 15 y 49 años es el primer factor de riesgo. En el grupo de personas de 20 a 39 años, aproximadamente el 25% del total de muertes en el mundo son atribuibles al alcohol. Estados Unidos es el país que mayor cantidad de recursos destina a investigaciones relacionadas con el uso del alcohol en los humanos. Diversos organismos públicos de ese país han venido desarrollando estudios importantes relacionados con este tema. Por ejemplo, el Instituto Nacional sobre Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de los Estados Unidos, parte del Instituto Nacional de la Salud, es la agencia federal líder para la investigación sobre el alcohol. La misión del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo es generar y difundir el conocimiento fundamental sobre los efectos del alcohol en la salud y el bienestar de los norteamericanos. Además, este organismo tiene el propósito fundamental de aplicar ese conocimiento para mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol, incluido el trastorno por consumo de alcohol, a lo largo de la vida. USNIA representa la mayor fuente de fondos para la investigación del alcohol en el mundo, con un programa integrado y multidisciplinario que incluye aspectos genéticos, investigación básica y clínica, neurociencia, epidemiología, prevención y tratamiento. Las agencias norteamericanas dedicadas a la atención de la salud pública han encontrado recientemente algunos resultados altamente reveladores en relación con el consumo del alcohol en este país. En una encuesta realizada en los Estados Unidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y el Abuso de Sustancias, publicada en el año 2015, el 86.4% de las personas de 18 años o mayores informaron que habían consumido alcohol en algún momento de su vida. El 70.1% informó que habían bebido alcohol en el último año y el 56% informó que había bebido alcohol en el último mes. El 26.9% informó que tomaron alcohol en exceso en el último mes y el 7% informó que había tomado mucho alcohol en el último mes. Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del 2015. Estas cifras preocupan a la sociedad norteamericana por el impacto laboral, económico y social provocado por el consumo de alcohol en las personas de ese país.